Buenas tardes, este es el video correspondiente a la parte de salud de seguridad social. Decidí hacerlo en base a este sistema dentro de la seguridad social. Para eso traje a mi novia, Juliana Sofía Pachón, para hablar de algo que si bien no vamos a usar ahorita, me gustaría como discutir con ella, hablar con ella, pensar cómo le podríamos llegar a dar utilidad en unos años más adelante. Y es sobre la licencia de maternidad, más allá de la cotización, más allá de en sí qué es, me gustaría enfocarlo es al tiempo, a las semanas correspondientes que se disfrutan con aquella licencia. Entonces, por eso me gustaría discutir sobre cómo podríamos llegar a pensar en distribuir las semanas entre licencia de maternidad y la licencia de paternidad. Entonces, para antes de empezar a hablar del tema en cuestión que me gustaría discutir, debatir o hacer énfasis, pues primero me gustaría saber si tú sabes cuántas semanas se te dan por la licencia de maternidad. Mm, Creo que 16. Casi, solo por dos más, faltaron ahí, son 18 semanas las que se te dan. Por regla general son 18 semanas, pero pueden haber casos en los que se modifique ese tiempo que se te da. Hay algunos casos, como lo es cuando es un parto múltiple, ahí a esas 18, a esas 18 semanas se le adicionan otras dos. Son 20 semanas de licencia las que te corresponden. También puede llegar a modificarse, por ejemplo, en caso de que el niño, la niña que nazca, cuente con alguna discapacidad diagnosticada por el médico tratante. En tal caso también se te pueden llegar a dar 2 semanas adicionales a las semanas. En tal caso de que desafortunadamente, digamos, el niño, tuviste personas la clase de derecho. Ujú. ¿Te acuerdas cuál es la condición para que una persona se entienda viva, que vivió? Que esté separada de su madre y que respire así solo sea un instante. Sí, que nazca un instante separado de su madre. Ujú. En tal caso de que, digamos, efectivamente nace, se entiende vivo, pero al minuto o fallece muy pronto, igualmente como nació, se te genera ese derecho. Entonces sigues teniendo esas 18 semanas. Pero en caso de un aborto no inducido, un aborto espontáneo, se te pueden llegar a dar semanas según lo determine el médico que lo diagnostique, el que se encargue de dar el término de cuántas semanas te corresponden. Pueden ser entre 2 y 4 semanas, que esperemos nunca llegue a pasar una de esas situaciones. Pero ya adicional pues de esas semanas, también antes dar una pequeña mención a que a mí como padre mi licencia de paternidad corresponde a 2 semanas. Ok. Entonces dejamos claro como las semanas, la cantidad de semanas, cómo podría llegar a haberse modificado ese tiempo de semanas para ti. Recientemente surgieron unas figuras que son sobre ahora sí las que me gustaría conocer tu opinión, cómo podríamos llegar a negociar la posibilidad que dan esas figuras y principalmente el tiempo, cómo lo crees que sería beneficioso manejarlo. Ok. Las figuras son la licencia paternal eh, parcial, tiempo parcial, y la licencia paternal compartida. Entonces, la licencia paternal compartida es cuando, bueno, es la situación que o posibilidad que se te da de, primero, sí o sí tienes que disfrutar 12 semanas, sí o sí tienes que usar esas 12 semanas, pero a partir de esa hasta la 18, tú me puedes conceder esas semanas. Em, ¿Qué piensas al respecto? ¿Sientes que la podríamos llegar a usar? ¿Cómo si, o sea, yo tengo 12 semanas? O sea, no, tienes las 18. Ujú. Sí o sí, tienes que gozar 12 semanas. ¿Sí? Ok. Entonces tomas las 12 semanas de licencia de maternidad.
Una vez cumplidas las 12 semanas, se abre la posibilidad de que tú me compartas semanas tuyas, que tú ya no las goces, sino que me las pasas a mí, por así decir. Ujú. Bueno, o sea, pues con ese de pasarte las semanas a ti, siento que podría negociarlo como no podría negociarlo contigo, porque siento que, digamos, el papel de una madre los primeros meses o primeras semanas del nacimiento son muy importantes. Entonces, en tal caso, o sea, siento que es más importante es por el tema de la alimentación del bebé, o sea, se me sentiría más cómoda es con el tema de, sí, de que sea natural y no que sea ahora como lo que se hace con, no, que se suplementa la leche materna con químicos y eso, o sea, yo lo vería más por eso y porque también es cómo se acostumbra el bebé los primeros meses luego de ya haber nacido. Entonces, pues para mí como que por eso siento que es fundamental, pero a la vez también reconozco el papel pues que tú también tienes como padre. Entonces, digamos, sí lo llegaría a pensar, pero sería más como compartir 2 semanas o una semana, pero igualmente pues cuánto se le da al padre. Son 2 semanas la que le corresponde a uno como padre. Entonces también pensarías como que sería mejor que al padre se le dieran más semanas en vez de quitarme mis semanas para darte a ti, porque siento que ahí no se está como promoviendo el rol de tuyo como responsabilidad con tu hijo. Entonces sentiría que debería ser un poco más laxo como ese tiempo en vez de simplemente recortármelas para poder dártelas. O sea, mejor dicho, como para concretar, uno, podríamos llegar a negociar unas pequeñas semanas, pues unas semanas. Y lo otro le corresponde a quienes hacen las leyes, a los legisladores, el hecho de a uno otorgarle más semanas. Ujú. ¿Cuál sientes tú que sería como la cantidad de semanas que uno como padre debería gozar? O sea, yo por lo menos pensaría que a ti te dieran 2 más, o sea, los padres le dieran 4. 2 más, 4 semanas, porque más que, o sea, de pronto sí está el rol del padre, que también me parece fundamental, pero también es el apoyo que tú me das a mí, porque obviamente, pues, eso es súper ya contemplado, que un bebé en sus primeros meses o semanas de nacimiento tiene que estar con su mamá. Entonces, pues normalmente uno pasa más tiempo con ellos, ¿sí? Entonces siento que serviría más de apoyo para mí en el término de que pues obviamente pues cuando esté cansada, porque o sea, soy un ser humano. Entonces como que siento que se le está otorgando a la madre mucha más carga y no se está contemplando la carga que ella está teniendo porque también, o sea, tener un hijo también es una especie de trabajo, por así decirlo. Y pues al padre no, simplemente son 2 semanas y no se está promoviendo ese rol por parte de él. Entonces, pues sí se negociarían unas semanas, como tú dices, pero también sería como uno, para que tú pases más tiempo con el hijo y para que también me ayudes con el labor. Y dos, para que también pues me vaya acostumbrando a esa vida laboral que también tengo que ingresar con el bebé. Entonces, vemos ahí como por ahora esa figura, voy a hablar la segunda figura, que es la de licencia parental, perdón, eh, por plazo, Parcial. por tiempo parcial. Lo que permite esta figura es que, lo mismo, puedes gozar por lo menos las 12 primeras semanas y ya las siguientes lo que puedes hacer es trabajas medio tiempo de esas y se te habilita hasta la semana 26. ¿Por qué? Porque lo que haces es la licencia de maternidad, por ejemplo, la gozas hasta mediodía, la otra trabajas. Y así toda la semana, entonces lo que pasa es lo que no alcanzaste a gozar en esta semana, se te habilita en las siguientes. Es como repartirlo, a extenderla, pero a precio de trabajar medio tiempo, ¿sí? Entonces por eso es tiempo parcial, por lo que la licencia se termina es partiendo hacia otras semanas adicionales que no estaban contempladas, pero no es como
que se adicionen, sino que se pasan a esa nueva frase. Con eso es media jornada trabajando, la otra gozando de la licencia de maternidad. Pues sería hasta la 24. Hasta la 24. ¿Sientes que esta es más útil, que es más factible que la uses? Yo como padre la puedo usar es a partir de la segunda semana. Entonces se Ok. me abre una semana adicional, es semana 2 y semana 3. Pero semana 2 y semana 3, laborando jornada parcial. Pues yo siento que utilizaría esta medida en tal caso de que tenga los recursos necesarios o por ejemplo tenga un apoyo familiar para yo poder, digamos, trabajar medio tiempo Ujú. y estar con el bebé. Porque, digamos, en tal caso de que no, y que simplemente tú estés conmigo 2 semanas y yo trabaje medio tiempo, pues ¿quién se va a quedar con el niño? Entonces es como, en tal caso que tengan los recursos y eso, pero pensando que, digamos, si lo tenemos recién, estamos egresados, pues sé que no va a suceder. Entonces siento que puede ser un beneficio como más factible a las personas que tienen recursos o tienen un apoyo familiar para la crianza del hijo. En tal caso de que no los tenga, no lo usaría porque sería un trabajo de tiempo completo estar con el bebé. No podría como repartir cargas porque no habría la manera en que yo lo podría hacer. Y más de que simplemente tú vas a estar 2 semanas. Tal vez sí pensaría que es mejor que te tomes tú ese tiempo. O sea, de pronto lo pensaría también si tanto yo me lo tomara como tú te lo tomaras. ¿Por qué? Porque podríamos repartir cargas en el sentido de que tú solo trabajas medio tiempo y yo también. Y tú tienes una semana más. ¿Sí me va a entender? Entonces en el tal caso de pronto sí, pero igualmente tú solo tienes 3. En cambio yo tengo 18 semanas. Entonces sí se me multiplicarían a 24 semanas. O sea, son muchas más en el que no te tengo. Entonces por eso yo digo que pues uno debe haber como más tiempo para ti. Pero siento que en tal caso de que yo me la tome completa, que no me tome tiempo parcial, es más factible que siento que sentiría más apoyo como madre, como mujer y eso, siento que lo sentiría más que tú te tomaras el tiempo parcial, porque estarías una semana más en casa, o sea, así sea medio tiempo, pero estás apoyando en casa una semana más y pues no me sentiría sola porque ya serían, o sea, solo 2 semanas, pues es muy poco. Bueno, ya una vez hablamos de esto, entonces, pues ya como concretando, ¿cuál de las dos es más factible que lleguemos a usar? Sentiría que el parcial. ¿El parcial? ¿Y de tu parte o de mi parte? Pues que siento que depende mucho de la estabilidad económica que tengamos en ese momento. O sea, siento que eso depende mucho de... Porque es que eh, siento el caso de que tengamos más recursos, ¿Malos? más recursos, si en tal caso sentiría que sería mejor. Puede ser que los dos tengamos tiempo parcial y todo esté mucho más cómodo, pero si no, sí es mejor que solo uno. Así Ok. sea o tú o yo, ¿sí? O sea, incluso si puedo ser yo y se me aplace a 24. Pero, pero es que ahí nuevamente entra de donde queda el bebé. Entonces, depende mucho de los recursos que uno tenga. Pero tomaría más el parcial, es que el compartido siento que no es muy justo. Y ya como para una breve conclusión, una vez habiéndote hablado sobre estas nuevas figuras, ¿con qué fin, intención crees que las hicieron? Pues, obviamente yo creo que es con un motivo social, en el sentido de como más civil, para que pues los hijos gocen de la crianza de sus padres y pues que sea más flexible el tema de la licencia en las empresas, pero por otro lado también no se contempla mucho el rol del padre dentro de eso. Entonces siento que hace falta algo ahí y pues por otro lado también siento que se contempló mucho, o sea, se permitió mucho el rol de la madre, pero no se contempló mucho, o sea, siento que se priorizó como el interés empresarial que el del padre en ese sentido. Entonces, pues ahí sería no alargarlo hasta las 18 semanas, pero pues sí, ¿Te reconocer ese sientes, error.
¿Sientes que de pronto la corta cantidad de semanas que se le da al padre es como beneficio de una estabilidad, bueno, estabilidad no, sino más, como dices, más a favor del empleador de que ya hay otro empleador que se le ausentó la esposa, que Ujú, no se ausente la esposa tampoco en su exacto, trabajo? sí, exacto. Siento que sí se favoreció como cierta parte y pues para mí los dos roles son súper fundamentales. Entonces, pues me parece como que debería haber un cambio ahí respecto a la norma. Bueno, vamos a concluir aquí, nos extendimos un poco de tiempo, pero lo que quería o mi objetivo de hablar con ella era uno, hablar de este tema con alguien que de pronto no ve la materia, pero que al final el tema es algo que, como bien mencioné al principio, puede que ahorita no se vaya a usar, pero que en algún momento nos va a incumbir, y que es bueno empezar a conocer desde ya, tanto no solo esta figura, sino muchas otras en el derecho en general, el derecho laboral el principal que siempre vamos a estar involucrados, seguridad social aún más, pero lo que quería es justamente eso, la opinión de alguien que no está en la clase y que mejor que con mi novio. Bueno, muchas gracias y hasta luego.